Partimos entonces con mi compatriota, el ministro Raúl Pérez Reyes Espejo, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú. Ministro, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Almudena. Bueno, y nuevamente buenas tardes a todos. No voy a reiterar lo que hablé en la mañana un poco de las brechas de acceso, porque creo que eso es un tema fundamental para la región, ¿no? Le mencionaba que en este informe del BID se habla de una brecha de más de 150.000 millones de dólares en infraestructura y en telecomunicaciones más o menos anda por alrededor del 30.000 millones de dólares. Es decir, tenemos todavía que pensar en un tema. Pero hay una cosa más, y disculpen que sea no pesimista, porque soy muy optimista del tema del desarrollo de la inteligencia artificial, pero creo que tenemos también que mirar una variante que en América Latina no es sencilla. Y es que asociado al tema de la inteligencia artificial y a los beneficios obviamente para nuestros países, está lo que en un discurso previo a la inteligencia artificial se llamaba la brecha de apropiación, ¿no? Cuando hablábamos todavía de las 4 famosas brechas digitales. Pero esta brecha de apropiación tiene un componente fundamental y son los derechos de propiedad intelectual. Y ahí creo que tenemos todos que trabajar muy fuertemente. Yo creo que un esfuerzo multilateral, por ejemplo, en esto, es reforzar todos nuestros sistemas de no solamente generación de derechos de propiedad, sino sobre todo de respeto. Recordarán algunos de ustedes, los que estén cerca de mi edad, había una palabra que se llama Business Software Alliance, la BSA, ¿no? Que perseguía la piratería en América Latina durante muchos años, que la verdad ayudó muchísimo a que redujéramos, por ejemplo, el tema de la piratería de software. Ahora, pero esto ha sido más consecuencia, vamos a ser honestos, de que muchos de estos software han terminado siendo activados a través del Internet. Si no hubiera sido por eso, todavía observaríamos en muchos sitios piratería de software elemental, de ofimática básica. Entonces creo que pensemos en la inteligencia artificial y los derechos de propiedad intelectual asociados. Entonces, esto nos lleva a un tema muy importante, que es el tema de no solo los derechos de propiedad, sino el tema del desarrollo de una institucionalidad que ayude a eso. O sea, no es casual que la inteligencia artificial se desarrolló en aquellos países capitalistas que respetan los derechos de propiedad intelectual. O sea, no es una novedad. Un paisano mío estudió ingeniería en una universidad local y se fue a hacer su doctorado a una universidad de estos países, se juntó con 2 compañeros suyos del doctorado e hicieron una aplicación que luego la vendieron en 350 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué no la hizo en mi país? O sea, el código lo sabía. El único tema que tenía es que, claro, tenía la tranquilidad que en ese país, anglosajón, le respetaban el derecho de propiedad intelectual. Y pudo vender en ese país una aplicación, código, finalmente, código fuente. Entonces, creo que este tema no debemos dejarlo fuera de la discusión, porque hablábamos de que queremos ser productores de software, productores de inteligencia artificial, pero asociado a esto hay un mercado, y ese mercado necesita tener bien afirmados los derechos de propiedad. Y asociado a ello, otro tema que también nos lleva al tema institucional, que es el tema de los costos de transacción. Cuando pensamos en el mercado y transacciones asociadas a la inteligencia artificial, tenemos que pensar en los costos de transacción. Es decir, no solo es cuánto me cuesta la operación del traslado de los datos, que casi siempre son pagos fijos, sino estamos hablando de toda la complejidad contractual, establecimiento de contratos, definición de reglas, supervisión y monitoreo de los contratos y después ejecución de los contratos. Todo eso en el mundo anglosajón, que es donde está la inteligencia artificial desarrollada, está ya hecho. Se hizo en el capitalismo previo a la inteligencia artificial, previo al acceso a Internet. Entonces, de ese lado, tenemos ahí también una agenda que no debemos dejar de mirar. Esto no es solo tener desarrolladores, esto es todo un entorno institucional que Douglas North, por la razón por la que se ganó el Nobel de Economía en el año 92, justamente reflejaba el desarrollo de los países desarrollados, de los países industrializados. Entonces, creo que no debemos abandonar este tema. Y la última, para terminar, y ahí,
Este tema del desarrollo, claro, la inteligencia artificial nos lleva al tema de data centers y pensar en el día de hoy, o sea, creo que América Latina tiene ahí un componente fundamental, no todos los países, pero un grupo importante de ellos sí, y es la vinculación de data centers con generación basada en energías renovables. Algunos de nosotros compartimos con Chile y Bolivia unos niveles de radiación que son inhumanos en términos de seres humanos, pero que son buenísimos para generar energía, ¿no? Solar. Otros tenemos la suerte de tener un montón de viento, que nuevamente es un problema para los aviones, pero para generar energía eléctrica es buenísima. Entonces, creo que tenemos que ir pensando en cómo coordinamos más que ir compitiendo entre nosotros, porque la verdad, finalmente podríamos tener de este lado del mundo una capacidad en términos de generación de energías renovables que puede financiar muchos data centers con huella de carbono cercana a cero. Hoy Chile y Perú compartimos una producción minera importante y nuestras minas tienen ya casi todas las grandes que reducir su huella de carbono, si no les compran su cobre, no nos compran ni el cobre, ni el oro, ni la plata. Y entonces, claro, la verdad va a pasar exactamente lo mismo con los data centers. O sea, si nosotros no logramos reducir la huella de carbono, y ahí, como digo, podemos mirar México también, y varios países de la región, en el mismo Caribe también, en Centroamérica, Colombia, ¿no? Todos tenemos algunas ventajas desde el punto de vista de este recurso natural afortunadamente renovable, y que deberíamos aprovechar porque ese es un componente importante. O sea, solo me pongo a pensar en el factor de planta de una central eólica, por ejemplo, en la zona sur de Lima, del Perú, 53%. O sea, eso no lo tiene ninguna central eólica europea, ¿no? Y Chile más o menos lo pasa lo mismo con el tema solar, ¿no? Y Bolivia igual. Entonces creo que tenemos ahí que ir mirando este tema de desarrollo de data centers y, por supuesto, también el tema de los aplicadores. Pero creo que la casa hay que ir construyéndola desde los cimientos, no desde el último piso. Si no, nos corremos el riesgo de que venga un viento y se lleve la casa. Gracias.